vamos a empezar ahora con, en realidad vamos a continuar, ¿no? Con lo que es la estructuración del proyecto, ya el primer informe que les voy a pedir, en lo que es la parte de planificación y estructuración del perfil, ya, del trabajo. ¿Recuerdan la anterior clase? Habíamos trabajado en cómo me van a presentar su carátula, qué datos va a tener la carátula, ¿no? Habíamos mencionado que acá van a colocar el tema que se les ha pedido y luego van a tener un índice y ese índice, en primer lugar, para lo que es el primer informe, va a tener todo este contenido que ustedes ven acá, dentro de lo que es la fase de inicio, ¿no? Con todos estos elementos para su proyecto. Bien, luego la introducción, que es lo que habíamos visto en la última parte de la anterior clase. Les dije cómo tienen que armar la introducción, desde un plano general hacia uno específico, ya hablando del tema que ustedes están abordando. Por ejemplo, acá este era un sistema web, bueno, es un sistema web de control de historiales médicos y fichajes, ¿no? Entonces, la introducción debe abordarse en ese sentido. Yo necesito estructurar la introducción partiendo de un elemento que puede ser muy general. Todo va a depender del tema que ustedes hayan elegido para sus proyectos, ¿ya? Todo depende de eso. Y de acuerdo a ello, ya ustedes van a ir considerando qué elemento general pueden colocar acá y describirlo en la parte introductoria. Pero la idea es que poco a poco ya ustedes estén introduciéndose al tema en particular. Este, por ejemplo, ya es específicamente el trabajo que se va a realizar. Les había mencionado que les vamos a dar esta guía para que ustedes puedan un poco orientarse respecto a la estructuración de esta primera parte del informe, ¿ya? Luego vienen los antecedentes, que les estoy pidiendo creo como una capita aparte, ¿no? No está dentro de la introducción, entonces aquí vamos a tener un punto 2. Bueno, en realidad todo esto es de la fase de inicio, ¿no? Entonces esto es 1.1. Acá vamos a tener un elemento 1.2, que son los antecedentes. Bien, los antecedentes también habíamos hablado en la anterior clase, hay que trabajarlos empezando por los antecedentes a nivel internacional, no, luego los antecedentes a nivel nacional y terminamos con antecedentes a nivel local. Si es que existieran, les dije, ¿no? Por lo general siempre encontramos antecedentes a nivel internacional y nacional, no siempre a nivel local, más aún ahora que ustedes no pueden acceder, por ejemplo, a la biblioteca, no, de la carrera, por ejemplo, donde pueden ver qué temas ya se han hecho, qué temas se han investigado. Entonces pueden quedarse a nivel internacional y nacional, ¿no? Con toda la información que puedan encontrar relativa al proyecto. Estos antecedentes son antecedentes de sistemas similares a los que ustedes están proponiendo. Por ejemplo, yo estoy proponiendo un sistema contable para esta empresa, perfecto. Entonces voy a buscar qué sistemas contables se tienen a nivel internacional. Entonces voy a poner aquí el título del antecedente, voy a colocar quién lo hizo, cuándo, dónde, ¿no? Todos esos elementos se va a considerar acá dentro del antecedente. Y algo que tienen que observar ustedes es cómo ha sido estructurado este sistema, ¿no? Por ejemplo, acá este sistema automatizado para lo que es la administración del área médica, vemos acá en esta universidad, lo que hace es esto que estoy resaltando acá. ¿Qué hace? Registra usuario, realiza la creación de citas médicas, hace la apertura de citas médicas, emite reportes para compra de medicamentos, control de consultas, salida, entrada de medicamentos, remisión de pacientes que requieren atención especializada y exámenes de laboratorio. Todo esto es lo que controla este sistema. Entonces, es importante que ustedes se fijen especial atención en eso, ya en cada antecedente, porque este elemento les va a servir a ustedes ya para lo que viene después. Ya van a saber, por ejemplo, cómo se estructura un sistema contable, qué elementos tiene, para que luego ustedes piensen en cómo van a solucionar el problema que se van a plantear más adelante, ¿ya? Entonces, observen esa parte de todos los antecedentes. Eso les va a servir de referencia para estructurar también sus trabajos. Bien,
El siguiente elemento donde habíamos quedado en la anterior clase, bueno, era la situación, bueno, hasta el problema hemos avanzado, ¿no? La situación problemática solamente describe el problema. Esta situación problemática está respaldada por un anexo. El anexo debe referir la técnica de recolección de información que me han utilizado para poder conocer la situación en la que se encuentra este problema que ustedes quieren resolver. ¿Ya? Entonces, el anexo 1, no sé si acá acompañamos el anexo. Bueno, no está, ¿no? Acá lo que voy a poner es el anexo de respaldo. Por ejemplo, acá les he puesto, como este documento les voy a pasar, una guía de observación o una guía de entrevista. Tendría que tener acá, por un lado, la guía que hemos visto en el capítulo 3, ya, la guía de observación o la guía de entrevista, pero también tienen que tener los resultados, es decir, la guía llena y la entrevista también. O sea, haber aplicado en todas las etapas estos instrumentos para poder ya lograr estos resultados que vemos acá. Entonces, por ejemplo, yo en este trabajo, ¿no? El control, dice que el control de fichaje de los pacientes no es eficiente debido a la realización manual. O sea, este control de fichaje se realiza de forma manual. ¿Cómo yo sé que se realiza de forma manual? Porque tal vez he ido y he entrevistado al encargado de fichaje. Por eso esa información la estoy colocando acá. O tal vez he ido a observar a la institución y obtenido esa información. ¿Bien? Entonces, todo lo que me coloquen acá va a estar respaldado por un anexo que puede ser una guía de observación, una guía de entrevista, más los resultados de aplicación de esa técnica de recolección de información. En lo que respecta al problema, el problema les dije lo van a redactar en términos sencillos. Si su sistema trata, como en este caso, ¿no? Este es simplemente una referencia, se centra en el control de historiales médicos y fichaje, es decir, que eso es lo que ustedes van a automatizar. Entonces van a elaborar su problema en este sentido. De esta manera ustedes lo tienen que redactar, ¿no? Va a tener, va a iniciar, fíjense, de esta manera, voy a poner como, y por acá voy a acompañar a esto con un verbo de acción en infinitivo. Como ya les dije, ¿no? Como apoyar, puede ser. Acá dice mejorar, cómo apoyar, cómo ayudar, ¿no? Cómo coadyuvar, etcétera. Son verbos que me van a ayudar mucho a poder redactar este problema. Acá dice cómo mejorar el control de historiales médicos y fichaje, ¿no? Para el Centro de Salud Delicias de la ciudad de Potosí. Este es el dónde. En el tema que les pedí, les dije, coloquen qué van a hacer, para qué, cómo y dónde, ¿no es cierto? Como ya tienen sus ideas y sus temas tienen respuesta a estas 4 interrogantes, ya es sencillo plantear el problema porque 2 de esas interrogantes ya las van a reutilizar acá, de su tema. ¿Se dan cuenta? Entonces acá va a ser cómo mejorar el control de historiales médicos y fichaje, que viene a representar el para qué del tema, ¿no? Para el Centro de Salud Delicias, esto viene a representar el contexto donde ustedes van a ir a trabajar para automatizar algún proceso dentro de esta institución. En este caso, el proceso es historiales médicos y también el proceso de fichaje. ¿Se entiende? Entonces, en términos sencillos, van a redactar el problema. Acompañen un verbo, acompañen el para qué de su tema y el dónde. ¿Ya? Y ya tendrían el problema de investigación. El siguiente elemento viene a ser el objeto de estudio. Y este objeto de estudio ya representa el sistema de conocimientos que ustedes necesitan para atacar o para abordar el problema. ¿Ya? El problema se centra en el control de historiales médicos y fichajes, en este ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo hacer el control, realizar ese control de historiales médicos? ¿Cómo puedo realizar el control de fichajes? Vean que en este ejemplo dice, lo que voy a atacar, o sea, lo que voy a estudiar son los sistemas transaccionales, los sistemas de procesamiento de transacciones. Vean, ¿por qué? Aquí es donde aplican conocimiento de capítulo 1. En el capítulo 1 hemos visto la organización de los sistemas, la pirámide organizacional. Y hemos hablado de un primer tipo de sistema que viene a ser este, ¿no es cierto? Los sistemas transaccionales. Pregunta, ya,
¿Cuál es la esencia de este tipo de sistemas? ¿Qué es lo que automatizan estos sistemas? Los sistemas de procesamiento de operaciones o sistemas transaccionales o sistemas operacionales o sistemas de procesamiento de transacciones. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué automatizan estos sistemas? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué automatiza un sistema de procesamiento de transacciones? En el nivel operativo hemos visto este tipo de sistemas. Diarias y rutinarias. Bien, gracias, muy bien. Fíjense, estos sistemas automatizan tareas rutinarias, tareas diarias dentro de la institución. Si ustedes se dan cuenta acá, estamos hablando del control de historiales médicos. ¿Alguna vez se han acercado a un centro de salud? O tal vez conocen este centro de salud. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las tareas rutinarias que hacen o que realizan dentro de un centro de salud? Generalmente yo voy y tengo que sacar una ficha. ¿El fichaje es semanal, es mensual, es anual o es diario? Es un proceso diario, ¿no es cierto? Sí, ese proceso todos los días tienen que agarrar y repartir fichas, hacer el control de las fichas, etcétera, ¿no es cierto? Es un proceso diario. No se puede automatizar este sistema con otro tipo de sistema acá, ¿no? El más adecuado, por hacer una tarea rutinaria, repetitiva, diaria, ¿sí? El sistema más adecuado para resolver esto viene a ser el sistema de procesamiento de transacciones, ¿ya? Lo mismo con el control de historiales médicos, ¿no? Yo voy, saco mi ficha para pediatría, no sé, y inmediatamente ya tengo mi ficha, la encargada de fichaje manda seguramente al departamento, al lugar donde se tiene que sacar el historial médico, si hablamos de un proceso manual, ¿no? Entonces va, manda pues, de los que tienen ficha, y ¿qué hace la encargada? Con todos los que se les ha asignado ficha para un área específica, va a ir a buscar sus historiales médicos, va a sacar todos los historiales y según el orden de la ficha va a ir y se lo va a llevar al médico, ¿no es cierto? Y el médico va a agarrar el historial y va a ir llamando conforme ya se ha realizado el proceso de fichaje. ¿Ese proceso es rutinario? ¿Es diario en un centro de salud como este? Sí, ¿no? Entonces, la solución a esto, el sistema de conocimiento que yo necesito utilizar para poder atacar este problema, ¿sí? Que se centra en esta parte, es la implementación de un sistema como este para manejar este proceso o estos procesos, porque son dos procesos, ¿ya? Entonces estoy refiriendo el objeto de estudio como, fíjense, los sistemas de procesamiento de operaciones o los sistemas transaccionales bajo una plataforma web. Entonces quiere decir, cuando yo veo por acá esta parte, eso da a entender que el sistema que estoy proponiendo es un sistema web, ¿ya? Es un sistema web de procesamiento de transacción. Un SPO o un TPS, ¿no? Entonces, ¿se entiende el objeto de estudio? Vean que no es fácil, no es complicado. Si ustedes conocen o han prestado especial atención a lo que hemos visto en los tipos de sistemas, ¿ya? O los sistemas organizacionales, porque todos seguramente tienen un dónde, y ese dónde refiere a una institución que les dije, ¿no es cierto? Les dije para su idea, busquen instituciones que quieran o que ustedes automaticen los procesos que ellos tienen. Obviamente los procesos que requieren con urgencia son los que necesitan priorizar, y de acuerdo a eso, ya, acá una vez tengo yo el para qué, ya saben cómo lo van a hacer y qué van a hacer, ya tienen alguna referencia de esto, inclusive en el tema que han presentado. Ahora lo estamos estructurando ese tema a través de estos elementos que estamos viendo.
Entonces, ¿qué estamos proponiendo como objeto de estudio para atacar este problema? Son los sistemas de procesamiento de transacciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de esa manera tienen que pensarme ya en sus informes, ¿no? Van a ir estructurando estos elementos. El siguiente es el campo de acción. El campo de acción es aquel que tiene la función de delimitar este objeto, ¿ya? Si yo leo aquí el objeto, fíjense, dice los sistemas de procesamiento de operaciones bajo plataforma web, ¿sí? Bien, si ustedes lo leen, esto es muy genérico, ¿no? Es muy general. Este objeto de estudio le podría servir a cualquier trabajo. Entonces, la función del campo de acción es precisamente delimitar este objeto, especificar este objeto. Acá el objeto de estudio es general, por eso acá les he puesto acá general. El campo de acción es específico, ¿ya? Este es muy general, fíjense que estoy hablando de los sistemas de este tipo, ¿no? Que me va a servir para solucionar este problema. Entonces el campo de acción tiene la función de delimitar este objeto y vean el campo acá, ¿no? ¿Cómo estoy delimitando esto? En base a este problema. Acá dice, el campo de acción que delimite el objeto de estudio planteado, coma, voy a poner acá, se centra en la, ¿qué voy a hacer? Automatización de este problema, de este proceso que yo he colocado acá, o estos procesos que están ya constituidos dentro de lo que es el problema. Ya los he identificado. Entonces, vean que acá es la automatización del proceso de control de historiales médicos y fichaje. ¿Para qué? Que se repite acá. ¿Ven? Por eso les puse estas guías que ustedes ven acá, para que se orienten mejor y se pueda entender cómo plantear correctamente, adecuadamente estos elementos. Entonces, tenemos la automatización de estos procesos. Quiere decir que me voy a centrar específicamente, ojo, en la automatización del proceso de control de historiales médicos y fichaje. Y además el campo de acción suma un elemento más. Fíjense, ¿cuál es? El dónde. Es decir, que el para qué y el dónde se menciona igual acá. Pero acá el enfoque que yo le doy es en centrándome en la automatización de este proceso que se encuentra dentro de esta institución. ¿Sí? Y me preguntarán, ¿pero cómo voy a automatizar? Aquí está la respuesta. Mediante la implementación de estos sistemas, de este sistema de procesamiento de transacciones, utilizando tecnología web. ¿Se entiende? Ese es el campo de acción. El campo de acción representa la delimitación del objeto y a este campo se le suma contexto. Y el contexto viene a ser el dónde, la institución. ¿Ya? Bien. El siguiente elemento, el objetivo general. El objetivo general representa el fin del trabajo, el porqué del trabajo. Y acá nosotros vamos a plantear siempre el objetivo acompañado de estos elementos que ven acá. Igual acá está resaltado. ¿Qué elementos? Un verbo de acción en infinitivo. Por ahí se empieza. Este es el verbo de acción. ¿Ya? Y la palabra que utilizamos comúnmente cuando yo voy a tratar de automatizar un proceso es desarrollar. La que más se adecua. ¿Ya? Puedo decir construir, puedo decir desarrollar, puedo decir obtener, ¿ya? Un sistema. Pero no podría decir analizar un sistema, diseñar un sistema, implementar, probar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no sé si han visto esto, a un error común que se comete es, dice, desarrollar y diseñar un sistema web de control. Ya, ¿está bien establecida esta parte? ¿De acuerdo al concepto que hemos dado de la palabra desarrollo? No, no estaría, porque estaríamos viendo, estaríamos haciendo acá, ¿no? O indicando que desarrollar y diseñar son dos cosas diferentes y no lo son. El diseño es parte del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esto ya estaría por demás.
¿Ya? Algunos dicen analizar e implementar, diseñar e implementar un sistema, etcétera. ¿Ya? Lo que engloba todo lo que vamos a hacer es la palabra desarrollo, porque sabemos que desarrollar significa analizar, diseñar, implementar, probar, ¿no es cierto? Entonces, como esas 4 tareas son las que vamos a hacer, utilizamos la palabra adecuada que representa todo ese proceso que tiene que ver con el ciclo de vida del software. Entonces acá, esta es la palabra que utilizamos. Pueden utilizar nuevamente desarrollar, pueden utilizar construir, pueden utilizar obtener, realizar, ¿ya? Son verbos que se adecúan al tipo de trabajo que vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces, una vez tenemos el verbo de acción establecido, vamos ahora dentro del objetivo general, fíjense, responder a estas interrogantes. ¿A qué, para qué, cómo y dónde? Sencillo, porque ya tiene respuesta a eso en su tema que les he pedido, ¿no es cierto? Entonces, esta partida nos resulta muy compleja realizarla. Entonces, vean que estamos aumentando a ese su tema que han presentado, este verbo nada más. Su tema empezaría desde acá. Sistema web de control de historiales médicos, o si ustedes quieren, esto podría ser así. Sistema bajo plataforma web de control de historiales médicos y fichaje. Vean, siempre se repite esta palabra, no pueden cambiarla, ya, porque es la esencia del trabajo que vamos a hacer. Entonces, acá, que permita mejorar la atención al paciente dentro de el centro de salud Delicias de la ciudad de Potosí. ¿Hay respuesta a las 4 preguntas? Tiene que haber, porque se supone que sin esto, sin este elemento que estoy resaltando, quedaría el tema que ustedes han propuesto. Y el tema debería responder a qué, para qué, cómo y dónde. Entonces, ese tema le vamos a aumentar únicamente el verbo de acción en infinitivo y ese va a ser nuestro objetivo. ¿Sí? Nuestro objetivo general. El propósito del trabajo. ¿Sí? El propósito de todo el trabajo de ingeniería que vamos a hacer ahora. Es el objetivo general. ¿Se entiende? Vean que no es complicado plantear el objetivo si hemos establecido bien la idea o el tema que les había pedido. ¿Ya? Bien, una vez tenemos planteado el objetivo, el siguiente elemento son los objetivos específicos. Y el objetivo específico es aquel que me va a permitir el logro de este objetivo general. ¿Sí? Cada objetivo se va a ir estableciendo ya con el fin de lograr este objetivo general que tenemos acá ya planteado. Entonces, yo les recomiendo siempre para sus objetivos, acostúmbrese a plantear así porque eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? El proceso va a estar guiado por el ciclo de vida, ¿ya? Y hemos hablado en términos generales que un ciclo de vida tiene, ¿cuántas etapas? 4. ¿Cuáles son? Análisis, diseño, implementación, pruebas. Entonces estamos dividiendo vean, en 3 objetivos específicos ese proceso. Y a esto estamos empezando por un elemento que es primordial en todo trabajo, que es realización de un diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no voy a poder entender el problema que he planteado allá. No lo voy a poder conocer a detalle, conocer su dinamismo, su funcionamiento, qué datos son ingresados a ese control de historiales médicos y fichaje, cómo se procesa ese control, no, cómo se realiza el fichaje, qué relación tiene el control de historiales y el proceso de fichaje, etcétera. Si no hago diagnóstico, no voy a tener respuesta a esas interrogantes. De acuerdo a ello, entonces, el primer objetivo que todos van a establecer tiene que ver con diagnóstico. Pues por eso que acá hemos puesto un preámbulo que dice, para alcanzar el objetivo del proyecto, o sea, el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos. Primero, ¿qué tengo que establecer en cada objetivo? ¿Cómo debería estructurarse? Cada objetivo debe empezar con un verbo de acción en infinitivo, lo mismo que acá, ¿vean? Verbo de acción para el objetivo general, ¿no? Lo mismo es el objetivo específico. Empieza con un verbo de acción en infinitivo. Realizar,
analizar, implementar, realizar. Vean, verbo de acción e infinitivo. Luego, el objetivo específico debe tener respuesta. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo? Observen. Voy a hacer diagnóstico. Eso es el qué. Pregunta, ¿cómo hacemos diagnóstico? Para eso hemos llevado capítulo 3. ¿Cómo hago diagnóstico? Mediante la recopilación de información, utilizando entrevistas, encuestas, observación. Si fuera el caso. Por ahí no son muchos, prescindo de la encuesta, pero por defecto todos me van a utilizar entrevista y observación. ¿Ya? No todos encuestas, mucho va a depender si son muchos ahí y necesitan obtener una muestra, pues ya van a tener que implementar encuesta. Si no, todos obligatoriamente, fíjense, entrevistas y observación. ¿Ya? Entonces, todo el diagnóstico se hace de esa manera. Entonces, voy a hacer, fíjense, ¿qué voy a hacer? Diagnóstico de la situación actual del control de historiales médicos y fichaje. En este primer objetivo específico, ese diagnóstico se debe centrar en el problema. Voy a poner de otro color esto. No sé qué color estaba allá para que... Estaba en azul. Este es el mismo elemento que hemos resaltado allá. Entonces, fíjense, diagnóstico de este proceso. ¿Cómo hago ese diagnóstico de este proceso? O sea, ¿cómo yo sé el estado en el que se encuentra o la situación actual en la que se encuentra este proceso de control de historiales médicos dentro del centro de salud? Utilizando técnicas de recopilación de información. ¿Sí? Como la entrevista, como la observación. O también la encuesta, ¿no? El cuestionario que hemos visto ahí. ¿Se entiende? ¿Qué? ¿Cómo? En cada objetivo específico. Seguimos. ¿Qué voy a hacer? Analizar y diseñar. ¿Cómo voy a analizar y diseñar? Aquí está el cómo, mediante el uso del proceso unificado racional, que viene en la metodología, que está basada en el lenguaje de modelado unificado, UML, utilizando la herramienta Rational Rose. Ya, como este es un sistema web, voy a necesitar implementar acá lo que es UE, que es una extensión, ya, web para lo que es UML. Un lenguaje de modelado unificado, pero este UE ofrece otros modelos más que simplemente me van a permitir trabajar con la parte web del sistema. Entonces, este es el cómo. ¿Cómo analizo y diseño utilizando todo esto? Ya para modelar la parte web del presente proyecto. Entonces, vean, de esa manera se establece cada objetivo. Entonces, todos van a tener como primer objetivo diagnóstico. Ya, todos van a decir realizar diagnóstico. La pregunta es ¿de qué? Cada uno aquí va a actualizar esta información, ¿no? Va a cambiar esto porque no van a hacer este proceso. Seguramente son variados los procesos a los temas que ustedes han presentado. ¿Sí? Pero acá van a, mediante el cómo para todos, acá va a ser mediante lo que es la utilización de las técnicas de recopilación de información. ¿Sí? Mínimamente entrevista y encuesta, pueden ser más. Seguimos. Acá analizamos y diseñamos. Ese es el qué. ¿Cómo? Ahí está la respuesta al cómo. Pregunta, ¿todos van a utilizar RUB? ¿Todos van a utilizar UML? ¿Todos van a utilizar Rational Rose? Sí. No todos van a utilizar UE. Depende si me van a manejar. Todos quieren, o bueno, los que quieran desarrollar sistemas webs van a necesitar implementar esto más extra dentro de este objetivo específico. Si no fuera un sistema web el que están desarrollando, no necesitan este elemento, ingeniería web basada en UML. ¿Ya? Lo quitan nada más. Tercer objetivo, ¿qué voy a hacer? Implementar. Vean que aquí está el qué y está el verbo de acción en infinitivo. Voy a implementar este sistema. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo? Utilizando el lenguaje de programación, ahí tengo esto, varía. Lo que está en verde acá, en este tercer objetivo, va a modificarse. ¿Cómo van a hacer eso? Está en manos de ustedes. Ustedes tienen que elegir un lenguaje de programación, ustedes tienen que elegir un servidor de base de datos o un sistema de gestión de base de datos que quieran, ¿ya? Para desarrollar el sistema. Entonces, cómo de la parte de implementación, eso se los dejo a ustedes. Ustedes tienen que elegir qué lenguaje o qué herramienta case quieren utilizar para implementar su sistema.
¿Ya? Eso es abierto. No es que porque está aquí lo tengo que poner tal cual. No, esto varía. Ustedes seleccionan cómo van a implementar sus sistemas. Y finalmente están las pruebas. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Pruebas del sistema. ¿Cómo voy a hacer estas pruebas? O sea, ¿cómo ataco esta parte de acá, no? Respuesta al cómo. Bien, pruebas para validar el sistema. El cómo está en las pruebas de unidad, pruebas de integridad, pruebas de validación, para verificar el correcto funcionamiento del sistema. ¿Qué? ¿Cómo? Si me ponen solamente qué, ya, y se olvidan del cómo, el objetivo está mal planteado, está incompleto, hay que completar, ¿ya? Y este sería el último objetivo específico para poder lograr el objetivo. Si se dan cuenta, ¿qué significaba desarrollar? Analizar, diseñar, implementar, probar. Si yo sigo uno a uno cada uno de estos objetivos específicos, voy a lograr el objetivo general. ¿Se ha entendido? ¿Ya? Que es desarrollar el sistema. Y desarrollar nuevamente implica eso, hacer diagnóstico. En primer lugar, siempre voy a necesitar conocer el problema, les dije. Eso trata el análisis, ¿no es cierto? Por eso es que acá tenemos como parte del proceso de desarrollo, diagnóstico, análisis, diseño e implementación, pruebas. ¿Sí? Eso significa desarrollar. Con estos objetivos específicos voy a poder lograr este objetivo general que se concentra en lo que es el desarrollo de este sistema. ¿Ya? Un error común que suelen cometer es que me ponen acá a desarrollar y por acá me ponen también, no sé, en alguno de estos objetivos utilizan el mismo verbo. Si hacen eso ya está mal. Por ejemplo, que me pongan aquí desarrollar, ¿sí? Está mal, ¿por qué? Porque este verbo es el que están utilizando en el objetivo. ¿Sí? No pueden utilizar el mismo verbo en un objetivo específico. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Entonces, los verbos que van a utilizar acá les van a servir para lograr este objetivo general. Entonces, no pueden repetir ese verbo acá en un objetivo específico. Bien, entonces de esa manera se elaboran los objetivos específicos. Las pruebas acabarían, ¿ya? Hay diferentes tipos de pruebas. Hemos visto dos, ¿recuerdan? Pruebas, ¿cuáles eran los dos tipos de pruebas que hemos visto? A ver si se acuerdan. ¿Nadie? Pruebas de funcionalidad y pruebas de aceptación. ¿No? Les dije que estos dos tipos de pruebas son dos tipos genéricos, podríamos decir, de pruebas. ¿Ya? Las pruebas funcionales están orientadas al desarrollador. Ustedes las van a aplicar. ¿Ya? Y las pruebas de aceptación o validación, ¿no? Que son los mismos tipos de pruebas, si se dan cuenta aquí están las de validación, ya las va a realizar el usuario, eso es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Las otras pruebas las hacemos nosotros, por ejemplo, una prueba funcional acá es la prueba de unidad, prueba de integridad, prueba de validación, ¿ya? O pruebas también de integración, porque vamos a ir generando un conjunto de módulos que van a ir saliendo producto del proceso de desarrollo y esos módulos deben ir integrándose a los que ya han salido, ¿no? Entonces hay que aplicar pruebas de integración también ahí. Y todas son pruebas funcionales, ¿ya? Orientadas a lo que es el desarrollo del trabajo, ¿no? A los módulos. Cada que yo vaya, por ejemplo, si aplico el ciclo de vida iterativo incremental, voy a tener el análisis, el diseño, la implementación y la prueba en etapa temprana para un módulo nada más, ¿no? Entonces ese módulo tiene que probarse aplicando las pruebas de unidad. Sale otro módulo, aplico pruebas de integración, ¿no? Y una vez ya tengo sistema completo o módulo por módulo, ya le puedo ir pasando al usuario para que el usuario vaya validando el sistema.
Es decir, lo vaya probando, vaya viendo si responde o no a los requisitos ese sistema que estamos entregando o esa parte del sistema que estamos entregando, ¿ya? Entonces acá está qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ahí están los objetivos específicos, que todos van a tener 4 objetivos, ¿ya? El primero el diagnóstico, el segundo análisis y diseño, tercero implementación y el último a las pruebas. Seguimos, métodos y técnicas de recolección de información. Esto que van a colocar acá es de acuerdo al conocimiento del capítulo 3, ¿sí? Para eso sí ya tienen base. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Simplemente van a colocar los métodos que van a utilizar, le van a decir qué método y para qué les va a servir este método, ¿ya? ¿Qué y para qué? Por ejemplo, acá dice el método de la observación, ¿para qué? Para capturar la información detallada y fiable y ver cómo se lleva a cabo el control de historiales médicos y fichaje. Para eso me va a servir la observación. Luego dice la entrevista. La entrevista para recolección de información de manera directa de los procesos de control de historiales médicos y fichajes y cómo se encuentra la situación actual del Centro de Salud Potosí. Quizá puedo ser más específico acá. Yo no lo he querido cambiar porque les dije, no, este ya es un trabajo que se ha terminado, que se ha defendido en la carrera, pues está tal cual se ha planteado. Pero acá yo puedo, en este para qué, establecer puntualmente para qué me va a servir la entrevista. Entonces yo puedo decir, ¿no?, que la entrevista me va a servir para poder entrevistar a los directivos de la empresa, ¿ya? Para que me puedan ofrecer información, por ejemplo, acá, sobre cómo se manejan, cómo se controlan los historiales médicos, ¿no? Entonces, por acá, si yo averiguo un poquito más ya para poder informar en esta parte, pueden saber quién está a cargo de este proceso, ¿ya? Y quién está a cargo de este proceso. Y esas personas podrían entrevistar, ¿no? Entonces, por ahí ya ustedes tienen un poquito argumentar mejor esta parte. En el caso de la encuesta, si es que es necesario, la van a utilizar. Ya les dije, por lo menos estos dos son importantes ya, y obligatorios. Pero en el caso de la encuesta no es obligatoria porque va a depender de su población. Si es una población grande, obtenga muestras. Si es una población pequeña, basta con entrevista y con observación. ¿Ya? Bien. Si van a utilizar la encuesta, establecen, ¿no?, el método de la encuesta. ¿Ya? Y acá me ponen para qué van a utilizar la encuesta. Vean, ¿qué para qué? ¿Qué para qué? Todo está, debe estar de esa manera establecido. Entonces, es una forma de presentar este qué y para qué, ¿no? Aunque, si quieren o pueden cambiar el formato, ya eso es indistinto. Por ejemplo, yo puedo poner acá observación. ¿Sí? Y ponerlo por acá una viñetita. Ya ustedes le pueden dar formato. Esta es la manera de párrafo, pero se puede trabajar así también. Entrevista. Por acá ya mejoran la redacción en este punto de entrevista. Y encuesta. Eso ya depende de ustedes. Ahí está. Entonces así con viñeta pueden listar acá también los métodos y las técnicas que vayan a utilizar. Entonces, muy importante seleccionar qué método y también establecer para qué se va a utilizar el método. Entonces, acá pongo, se utilizará para, y ahí ya detallo, ¿no? Para qué me va a servir. Lo mismo acá, puedo complementar, hay que redactar mejor nada más, ¿no? Y ya tengo la parte de los métodos y técnicas de recolección de información, ¿sí? Si van a utilizar cuestionario, va a mandar un cuestionario, también lo pueden listar acá, no hay problema. Bien, listo. Fíjense que no necesitan mayor información acá. ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir exclusivamente esta técnica de recolección de información? ¿Sí? Entonces, nuevamente.
pasar acá. Listo. Y tendríamos completo esto que metodología se llama diseño metodológico. ¿Ya? Hecho esto, el siguiente elemento es la justificación. La justificación ya me va a permitir establecer, ya desde el punto de vista social, económico y técnico y tecnológico, corregir ahí, ya, establecer los beneficios que va a dar el proyecto, ya. Por ejemplo, acá en la parte social es el beneficio social del proyecto. ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se benefician? Son las preguntas respondidas en esta justificación, en la social. Ya, por ejemplo, en este trabajo se beneficia el paciente y acá tengo que especificar cómo se beneficia. Aquí dice en los servicios de atención médica. Es muy esencial esta información. Yo puedo un poquito ampliar, tendrían que ampliar. Decir, en la atención médica, ya que van a poder ser atendidos sin mucha pérdida de tiempo, qué sé yo, la atención va a ser más eficiente, más rápida, ¿no? Porque se le va a permitir otorgar ficha en el momento que la persona llega, ¿no? Y de acuerdo al turno se le va a ir asignando, se le va a ir llamando, etcétera. Yo puedo un poquito hacer marketing acá de lo que quiero hacer en beneficio de quienes se van a salir beneficiados con este trabajo, ¿ya? Entonces, esta parte, quiénes se benefician y cómo se benefician, son las respuestas que ustedes tienen que plasmar acá a estas interrogantes. Por ejemplo, aquí dicen los pacientes, ¿cómo? ¿No? También dice el personal de la institución. ¿Cómo se va a beneficiar el personal? Pues acá tengo que establecer el cómo se beneficia. Además, los médicos, dice, ¿cómo se benefician los médicos? Tiene que estar acá redactado, ¿no? La respuesta a este interrogante. ¿Se entiende? Los pacientes, personal y el médico. Los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos también es importante establecer, ¿no? Entonces puedo decir también que el centro de salud de Alicia se va a ver beneficiado con la implementación de este sistema. ¿Por qué? Ya puedo establecer ahí, ¿no? Entonces se puede ir mejorando esta parte. Esa es la justificación social, ¿ya? Nuevamente, ¿quién es y cómo se beneficia? Es la información que necesitamos puntualmente ahí. En el caso de la justificación económica, el otro tipo de justificación, ¿ya? Ustedes acá tienen que considerar los aspectos que van a utilizar para el desarrollo y para la implantación del trabajo, ¿ya? Desarrollo, todo el proceso de desarrollo, para todo eso van a utilizar herramientas case, ¿ya? Pero también van a utilizar algún elemento específico orientado a la propuesta que ustedes están realizando. Por eso aquí hemos puesto justificar el uso de recursos económicos inmateriales. En nuestro caso, generalmente es hardware, software para el desarrollo e implantación. Es decir, la puesta en marcha del trabajo. Entonces, esto es lo que van a considerar acá. Por ejemplo, en este trabajo tenemos que se justifica económicamente, ya que se cuenta, dice, con el software necesario, ¿ya? Para el desarrollo del trabajo, siendo que el uso de algunos de ellos no tiene costo. Dice algunos, ¿no? Es decir, que tiene licencia de desarrollo libre, dice, tanto para el lenguaje de programación, ¿cuáles son estos que no tienen costos? Y aquí está especificándolos puntualmente. Lo mismo tienen que hacer ustedes, especificar por qué el trabajo se justifica económicamente. Desde el punto de vista del software está acá, ¿no? Entonces dice que no tiene costo el uso de licencias de PHP, del Laravel, de MySQL. Y por otra parte dice, también se hará uso de la herramienta privativa, Rational Rose. ¿Necesario? Ya, cuyo costo de uso de licencia será cubierto, dice, por la institución. Entonces, ustedes tienen que ver, bueno, la herramienta, les dije, el Rational Rose que vamos a utilizar no es libre, ya es privativa. Necesitamos pagar por el uso de esta herramienta, ¿ya?
Entonces, tenemos que justificar desde el punto de vista económico esta parte, el uso de esta herramienta, ¿no? Y en el caso de estas otras, estamos justificando acá que pues no tienen costo, ¿no es cierto? Eso en cuanto al software. Vamos a ver la otra parte. Fíjense, en cuanto al hardware, el presente proyecto se justifica debido a que la institución cuenta, dice, con los requerimientos para el desarrollo y para la implantación del proyecto, como ser computadoras e impresoras para las fichas, ¿no? De pronto acá, como es un sistema de fichaje, va a ser necesario establecer exactamente qué tipo de impresora, ¿no? Es la que tiene la institución, si me va a servir o no para poder hacer ese proceso de fichaje, ¿no? Si la institución no tuviera, por ejemplo, aquí dice que tiene, no nos preocupamos, ¿no? Pero si no tuviera y yo necesito adquirir esa impresora, voy a tener que poner acá qué tipo de impresora, qué marca, etcétera, qué modelo, ¿no? Y quién va a cubrir el costo. ¿Ya? Eso tendría que hablarlo acá en la justificación económica en esta parte. ¿Se entiende? Entonces, si tengo el software necesario para desarrollo e implantación, lo mismo el hardware, entonces voy a justificarlo desde el punto de vista económico. El trabajo queda justificado. Ya, si no tuviera alguna de estas herramientas, tengo que pensar cómo justificar. La institución lo va a poder adquirir o yo voy a poder adquirirlo. Eso tengo que pensar. ¿Ya? Tiene que estar plenamente justificado para que luego no tengan problemas. No se olviden que en análisis 2 ustedes tienen que entregar producto terminado, funcional. ¿Ya? Esa es la justificación económica. En la técnica o tecnológica es también sencillo justificar. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a justificarme lo que me han puesto aquí en las tareas de investigación. Todas las herramientas que me han puesto acá, desde la metodología. Vean que aquí habla de root, de UML, de UE, ¿no? Y del rational rows. Entonces yo veo acá, eso tengo que justificarlo acá, ¿no? Acá no estaba en esta parte, pero sí me habla, fíjense, de PHP, del Laravel, de MySQL, del servidor Apache, no sé si lo ha mencionado, todo tiene relación con estos objetivos específicos acá. Todos estos, aquí está, ¿no? Todos estos objetivos específicos, y si ustedes me han hecho acá la mención de alguna herramienta, esas herramientas las deben justificar en esa sección, ¿sí? Entonces, no había por acá la metodología, van a empezar siempre con la metodología, ¿no? Entonces, tienen que considerarla acá. Acá tienen que poner también rational rows, ¿no? Que es otra herramienta que también van a utilizar. Y también justificarla acá. ¿Sí? Si van a utilizar UE, también tienen que justificar. En este caso, si se está utilizando, hay que justificar el uso de UE. ¿Ya? Y tal cual, ven acá, tengo que poner qué herramienta y por qué voy a utilizar esa herramienta. ¿Ya? ¿Por qué me va a servir, por ejemplo, el uso de PHP, de Laravel? ¿Por qué MySQL? ¿Ya? Entonces tengo que justificar en ese sentido. Si he obtenido de alguna fuente esta información, es correcto que ponga la referencia de dónde obtuve esa información. Esto más o menos que son las características acá, esto que está en verde, este por qué, ¿ya? Esto que está en verde son las características que a mí me van a servir de esta herramienta para solucionar mi problema, ¿ya? Entonces, no es que, si ustedes ven los beneficios que les da, por ejemplo, el utilizar, qué sé yo, MySQL, van a encontrar N beneficios, pero los N no los van a utilizar todos, ¿no es cierto? Tienen que ver qué beneficios son los más relevantes que les pueda servir a ustedes para solucionar el problema, y eso es lo que me van a colocar acá. ¿Sí? Entonces, consideren esa parte. Pues acá, en este trabajo, por ejemplo, faltaba hablar de root, que se ha mencionado en el objetivo específico, de V, de rational. Y obviamente se continúa en este orden que ustedes ven acá en sus objetivos específicos. Root, V, rational rows, ¿no? Root, UML, rational rows, V. Luego sigue PHP, Laravel, servidor Apache y MySQL.
En ese orden tendrían que ir mencionándome cada una de las herramientas y justificando cada una de ellas. ¿Sí? Entonces simplemente hay respuesta a qué herramienta y por qué o para qué me va a servir esa herramienta en el desarrollo del trabajo. Simplemente eso. Alcances y límites o alcances y limitaciones. Otro elemento de este informe que me va a permitir a mí establecer hasta dónde llega el trabajo. ¿Qué es lo que es parte del trabajo y qué es lo que no es parte del trabajo? Para eso son los alcances y las limitaciones. En los alcances simplemente respondo a qué exactamente voy a hacer. ¿Cuáles son los alcances del proyecto? Por ejemplo, acá para este sistema se va a realizar, ¿no? El sistema se va a encargar de trabajar en el ingreso y validación de usuarios. ¿Ya? Va a hacer el registro de pacientes y asignación de fichas de atención. Va a hacer el registro y control de historiales médicos o de historias médicas. Va a ser el ingreso, búsqueda y modificación de pacientes y sus historiales médicos, ¿no? Aquí está incompleto, se podría colocar, por ejemplo, acá va a ser el control de fichaje, ¿no? Fíjense. Va a ser el registro de médicos, o sea, tantas cosas que yo puedo colocar acá, separando inclusive los procesos. Si este sistema es un sistema de control de historiales médicos y fichaje, lo correcto es que, por ejemplo, yo acá separe. ¿Qué separo? Vean. Podría separar por acá, hablando a nivel de lo que son los historiales, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué voy a hacer en esta parte? Porque eso me va a servir luego para estructurar el trabajo en módulos. En la parte del fichaje, ¿cuáles son los alcances? Igual puedo listar acá, ¿sí? Puedo colocar acá ese proceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en fichaje voy a hacer el registro de pacientes, eso va a estar acá, ¿no? Por ahí es uno nuevo el que está viniendo, entonces voy a hacer ese registro. Acá. ¿Sí? Entonces, ya eso se lo dejo en las manos de ustedes, de acuerdo a los procesos que vayan a automatizar, vayan viendo qué exactamente es lo que van a hacer, ¿sí? Cómo se va a estructurar el trabajo. Pueden separarlo así como estamos haciendo acá, pueden tenerlo todo en uno, pero todos los alcances que tengan acá son los que van a lograr ustedes, son los que tendrían que estar orientados hacia el logro del objetivo que han planteado anteriormente, ¿ya? No puede faltar elementos que sean primordiales acá. Aunque se piensa acá en términos generales, todavía no es específico, ¿no? Lo que yo debo colocar acá en los alcances, ¿sí? Pero esta idea de qué voy a hacer o de cómo voy a estructurar el sistema, por eso les decía, en los antecedentes, observen especial atención cómo están estructurados sus antecedentes, los trabajos que se han hecho muy similares, qué elementos tienen. Por ejemplo, este hace registro de usuarios, hace creación de citas médicas. ¿Eso va a ser mi sistema? No tengo que considerar también eso, ¿no? Hace apertura de historiales, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar y de acuerdo a los antecedentes, saber ver, estudiar un antecedente, cómo lo he estructurado, estudiar este otro, y luego ver cómo voy a estructurar el mío, ¿no? ¿Qué de diferente va a tener el mío fuera de lo que los demás hacen? ¿No? Si hablo de control de historiales médicos, yo necesito agarrar y hacer esa separación, ¿no? Y ver qué voy a hacer en el control de historiales, ¿no? Qué elementos necesito lograr, y lo mismo con la parte de fichaje. ¿Y qué es propio del sistema? Porque también, obviamente, la parte de administración del sistema tengo que pensarla acá, ¿no? Sí, la parte de administración del sistema, registro de usuarios, altas, bajas a los usuarios, etcétera. Todo eso tiene que estar acá, ¿no? Bien, de esa manera entonces estructuramos los alcances. ¿Qué va a hacer el sistema? ¿Qué se hará? Esos son los alcances. Los límites están relacionados, o las limitaciones, con lo que no se va a hacer.
Por ejemplo, pueden haber procesos o subprocesos dentro de historiales médicos que yo no vaya a automatizar por algún motivo, que no sea necesario automatizar, no sé. Y ustedes tienen que ver de acuerdo a la observación que hagan al proceso. Ya, por ejemplo, acá en este sistema que tenemos acá, dice, no voy a hacer el control de estudios complementarios, rayos X, radiografía, ecografía para el sistema, porque estamos haciendo control de historiales médicos. No se va a hacer esta parte, estudios complementarios. El sistema no va a registrar eso. Por eso están las limitaciones. No se va a hacer la administración del laboratorio. Seguramente la institución cuenta con un laboratorio. ¿Ya? Eso no se va a considerar como parte de este trabajo. Por eso está acá, en las limitaciones. Entonces, los alcances me dicen qué voy a hacer y los límites me dicen qué es lo que no se va a considerar. No va a ser parte del sistema. ¿Sí? Ahora sí, ¿quién levantó la mano? Puede preguntar. José, creo, ¿no? José. ¿Cuál es su consulta, José? José Chami. ¿Tiene una consulta o fue error de dedo, José? Fue error de dedo, Lice. Ok. Bien. Entonces, de esa manera, fíjense, se elaboran los alcances y las limitaciones. Si ustedes encuentran cualquier trabajo relacionado en los antecedentes, ahí es donde tienen que fijarse. A ver, voy a ir a los alcances de este sistema que se ha hecho. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha estructurado su trabajo? Me va a servir de guía siempre. ¿Ya? Lo mismo, para apoyarse en esta parte de estructuración del proyecto, los alcances y las limitaciones, mi recomendación, lean, busquen bibliografía. Imagínense, voy a hacer un sistema de administración de recursos humanos. Mínimamente tendré que ir a buscar qué es la administración de recursos humanos, en qué consiste la administración de recursos humanos, cómo está estructurada la administración de recursos humanos, porque eso es lo que voy a automatizar. Piensen, voy a hacer un sistema contable, perfecto. ¿En qué consiste un sistema contable? ¿Qué es un sistema contable? ¿Qué es la contabilidad? ¿Qué elementos considera? ¿No? La contabilidad, aquí me habla de libro diario. ¿Qué es un libro diario? ¿Cómo se estructura? Eso es lo que voy a automatizar, ¿no? Entonces, acá en mis alcances, como es un sistema contable, voy a poner acá, ¿no? Registro de transacciones diarias de la empresa. Vean, ¿de acuerdo a qué voy a obtener esa información? De la lectura de material bibliográfico orientado a la temática. Apóyense, no supongan que puede ser esto, porque generalmente a veces ponen cualquier cosa y nada de eso está orientado a lo que realmente tienen en el tema. Entonces, para estar seguros, lean bibliografía. Voy a hacer un sistema de control de reservas y asignación, no sé, de asignación de habitaciones para un hotel. Perfecto, tienen que ir a ver cómo se hacen las reservas, qué elementos tienen que considerar el proceso de reservas, cómo se hacen las asignaciones, qué tipo de habitaciones tienen, etcétera, cuántas habitaciones tienen, cuántas camas dentro de cada habitación. Toda esa información es la que ustedes tienen que dominar ahí, por lo menos en términos generales, para poder definir los alcances y las limitaciones. Porque luego ya vamos a empezar con la parte práctica, modelando los procesos. Se van a dar cuenta que tienen que exactamente conocerlo de inicio a fin, todos los procesos, a detalle, principalmente cómo se manejan actualmente. ¿Ya? Entonces, lean bibliografía, eso les va a ayudar bastante acá. Finalmente, el último elemento, cronograma de trabajo. ¿Ya? Este cronograma es lo que ustedes conocen como cronograma de actividades. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a colocar acá? Simplemente un cronograma que me diga cómo empiezo el trabajo y dónde voy a terminar. Cuándo empiezo, cuándo termino, en qué fecha hago esto, en qué fecha voy a hacer este otro, etcétera. ¿Ya? Ese es el cronograma. Déjenme cargar un ejemplo de acuerdo a la metodología para mostrarles cómo se elabora el cronograma.
Ahí está un ejemplo. Ese es un cronograma, ¿ya? El cronograma de trabajo que tenemos acá está orientado o está estructurado de acuerdo a la metodología que vamos a empezar a utilizar, ¿ya? Vean que tiene este cronograma, el número de actividad, la actividad a realizarse, el tiempo que voy a necesitar para realizar el proyecto, ¿sí? Y las etapas que va a constituir este proceso de desarrollo. Vean, por ejemplo, en etapa de desarrollo tengo revisión de información, que es lo que van a empezar. Ahora ya están empezando aquí ustedes. Para los primeros informes han revisado información, ¿ven? Revisión de información. Redacción de documentación, que esto es paralelo a todo lo que vayan a hacer. Constantemente estamos redactando, vean. En la fase de inicio, estamos empezando con la fase de inicio. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Definición del proyecto, objetivos y alcances, vean lo que estamos presentando ahorita. Esto estaríamos acá, ¿no? Entonces, fíjense, voy a planificar, voy a establecer el tiempo. Acá está con meses y semanas. Estas serían las 2 últimas semanas de este mes, ¿ya? Entonces, voy a establecer en qué tiempo voy a hacer qué cosa. En la fase de inicio dice plan de proyecto, planificación inicial, diagnóstico del contexto. Vean que estamos acá. Estamos acá. Esta es la planificación inicial. Estoy haciendo un plan, ya que representan las actividades que yo necesito realizar para desarrollar el trabajo, ¿ya? Y el diagnóstico del contexto. Por eso les dije, van a necesitar aplicar una entrevista, observación, para poder tener el dominio de la información que van a, de los procesos que van a automatizar. Esto estamos haciendo ahora, ¿ya? Según la metodología, porque esto está de acuerdo al RUP, el proceso unificado racional, que vamos a hablar a continuación, ya la metodología sigue 4 etapas. La primera es la de inicio, la segunda es la de elaboración. Y con esta metodología nosotros en análisis 1 vamos a quedar hasta aquí. Esto es análisis 1. Vean, hasta aquí. Modelado del negocio y determinación de requerimientos. Hasta aquí queda nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a capturar requisitos. Para eso necesitamos modelar negocio. Y luego en análisis 2, de acuerdo a la metodología, ustedes van a construir el sistema y van a entrar a etapa de transición. La construcción del sistema, según la metodología, implica la división en ciclos de trabajo. Ciclo 1, análisis, diseño, implementación, pruebas. Ciclo 2, análisis, diseño, implementación, pruebas. Vean, ciclo N, según cuántas iteraciones tengan. Vean que este es el ciclo iterativo incremental que estamos utilizando acá. Entonces, analizo, diseño, implemento por módulos esto, ya por partes el sistema, ya para lograr su terminación, ¿no? Su conclusión. Y una vez termino el trabajo, el proceso de construcción, ya tengo producto terminado acá, ¿ya? Sistema terminado. Y ya pasan a la fase de transición, que simplemente ya es la implantación del trabajo. Y esta parte, ¿no? De grupo de trabajo y soporte, que es paralela, si se dan cuenta, gestión de cambio y configuraciones que pueden darse acá en el proceso de desarrollo, gestión del proyecto, que es paralela porque constantemente estamos trabajando en eso, y en lo que es el entorno, ¿no? Que va a ir manejándose para poder trabajar dentro de este proyecto. Entonces, este es un cronograma acorde a la metodología. Y este es el cronograma que ustedes tienen que elaborar porque van a trabajar con lo que es inicialmente el proceso unificado del racional y son estas etapas que vamos a seguir, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es actualizar esta parte. No están empezando en abril, ¿no? ¿Cuándo estamos empezando el proceso de desarrollo? ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a terminar? Por ejemplo, ahorita legalmente tendríamos 2 meses aquí. Tendría enero, febrero. Luego, el siguiente semestre, tienen que contar el siguiente semestre, el 1-2021 más, porque ahí van a programar análisis 2, ya, y terminando análisis 2 van a necesitar terminar esta parte, fase de construcción. Aquí empezaría análisis 2. ¿Sí? Aquí. Entonces, esta parte va a ser ya finalizando el semestre 1-2021, que tendrían que colocar. Entonces, el semestre usualmente dura hasta junio, julio, por ahí. Entonces, hasta ahí tendrían que actualizar ustedes esta información. De enero a julio, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, reprograman esta parte y obviamente cada una de las actividades van a repetirlas, ¿no?
Y acá definen, por ejemplo, con este sistema que vemos aquí, si fuera mi caso, pues, estoy haciendo mi proyecto de un sistema de historiales médicos y fichaje, y estoy pensando que van a ser tres subsistemas, el uno para el módulo administración, o el subsistema administración del sistema, el segundo para lo que es gestión de historiales médicos o control de historiales médicos, y el tercer módulo para lo que es el proceso de fichaje. 3 módulos. Eso quiere decir que voy a tener por lo menos acá 3 iteraciones. Pueden ser más, ¿no? Va a depender de la magnitud de cómo lo vea esto. Este es el ciclo de vida iterativo incremental. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tienen el cronograma de trabajo, ¿no? Esto va a estar en un anexo, no necesitan colocarlo ahí dentro del documento, ¿no? Porque utiliza mucho espacio. Es por eso que acá habíamos puesto directamente, ¿dónde estamos? Volver al documento. Que lo cerré. Ahí está. Por eso que acá se ha puesto el cronograma para el desarrollo del trabajo, se encuentra en el anexo 2. ¿Sí? Entonces ahí me mandan al anexo y en el anexo voy a encontrar esa información. Bien. El último elemento, y siempre va a estar separado, nunca lo apeguen al cronograma. Si el cronograma se quedó ahí a la mitad de la hoja, esto lo van a empezar en una nueva hoja, ¿ya? Así. Referencias bibliográficas. De acuerdo a la norma que me hayan trabajado, esto va a estar acá, ¿ya? Referencias y de acuerdo a la estructura, el último elemento es la bibliografía. ¿Ya? Que va a ser el último antes de los anexos. Una vez tengo bibliografía, acá están los anexos y en orden todo lo que vaya respaldando al trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, acá empiezan con una guía de observación, puede ser otro anexo para guía de entrevista. Por acá el cronograma, en anexo 2 el cronograma, etc. Esto va a ir creciendo, esto de los anexos. Con cada informe va a ir creciendo los anexos. ¿Sí? Esto es entonces el informe número 1. ¿Ya? Informe 1, fase de inicio, de acuerdo a la metodología que estamos trabajando. No sé si hay alguna duda o consulta al respecto. Me voy a volver a la estructura que estábamos viendo en la anterior clase. A ver, déjenme cargar el archivo. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna consulta al respecto, mientras voy a abrir el archivo de la estructura del proyecto. ¿Está claro? Imagino que en auxiliatura también ya están trabajando, ¿no? Para poder presentar este primer informe. Bien, esta es la estructura, ¿no? Para el informe número 1. Carátula índice, fase de inicio, introducción, situación problemática, problema, objeto, campo, objetivo general, específico, justificación social, económica, tecnológica, métodos y técnicas de recolección de información, alcances y límites, y va a quedar en cronograma de trabajo, ¿no? Esto para el primer informe. A esto le van a sumar anexos, porque ya este primer informe ya va con anexos. Acá
11. Ahora sí. Entonces, para este primer informe, vamos a acompañar acá anexos. ¿Ya? Ahí está. Habíamos quedado que es para el siguiente jueves 28, ¿no? Para el 28 de enero. Y esa fecha me entregan este primer informe. ¿Sí? Entonces apunten ahí. Jueves de 28 de enero, de aquí a una semana. Me entregan este informe. ¿Alguna duda o consulta? ¿Está claro? Sí, dice. Ok, entonces, eso sería lo relativo al primer informe, ¿ya? Vean que ya tenemos que empezar ahora en esta etapa, segundo informe. El siguiente jueves entrega, informe 2. Y acá, bueno, informe 1, ya les voy a pedir por acá el informe 2, que van a ser estos elementos que ven acá, ¿ya? Igual para esto simplemente es, aquí vamos a aplicar conocimientos del capítulo 2 nada más. Capítulo 3, perdón. Se les pide recolectar información para poder entender cómo está funcionando ahora el contexto, donde van a implementar la solución y se va a utilizar instrumentos de recolección de información. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces hasta aquí sería el primer informe. Bien, ahora sí, empezamos con el capítulo 4 y hemos terminado el 3. Necesitamos avanzar ya lo más que podamos porque tiempo no tenemos. Ya el capítulo 4, esta parte introductoria que igual yo les voy a pasar las presentaciones, las voy a pasar rápida porque nuevamente necesitamos más tiempo para hacer la práctica en el tema de modelado. Ya, y mucho tiempo no disponemos para esto, para esta parte. La parte teórica ya ustedes la van a un poco leer con mayor detalle. ¿Ya? Ahora sí. Esta es solo una introducción al capítulo 4, ¿ya? Legalmente en este capítulo, fíjense, necesitamos trabajar conociendo metodologías para el desarrollo de sistemas de información, ¿ya? Este es nuestro último capítulo de avance, pero este capítulo constituye el capítulo más largo que vamos a ver. Es el que más tiempo necesita, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar ya en la parte de poder modelar un sistema, ya principalmente el sistema actual que está funcionando en la organización, para poder lograr eso que hemos hablado en análisis. Cuando hablamos de la palabra análisis, del trabajo del analista, y que principalmente el análisis se centra en lo que es, ¿no?, el poder entender, ¿no?, los requerimientos, poder capturar requerimientos, poder tener dominio de la problemática. El análisis, hemos visto, define el qué. Entonces, de acuerdo a ello, necesitamos nosotros ya poder conocer metodologías que nos apoyen ahora en el proceso de desarrollo del sistema, ¿ya? Que nos ayuden a capturar requisitos, a analizar, a diseñar, a implementar, a probar el sistema para poder entregar un producto terminado. Entonces, este capítulo 4, ya vamos a empezar hablando del RUP. El tiempo es muy corto. No sé si logremos ver cómo funcionan estas dos metodologías, que son metodologías bien prácticas, ya no son metodologías complejas de poder entenderlas, son bastante sencillas, ya, tanto XP como Scrum. Y quizá esta es una de las más metodologías complejas, podríamos decir, porque me va a servir para poder desarrollar sistemas grandes, ¿ya? Si ustedes, yo ahorita les digo, a ver, descárguense documentación de algún sistema, cualquiera sea el sistema,
y vean cómo está el análisis, cómo es el proceso de diseño, cómo se implementa y cómo se prueba, cómo se documenta. Mayormente, la mayoría de los trabajos, ¿no?, hacen uso de esta metodología, ¿ya? Y conjuntamente lo que es Scrum, ¿no? Esta metodología también es muy utilizada actualmente. En realidad las tres, ¿ya? Pero cuando hablamos de modelado, ¿sí? Utilizando el lenguaje de modelado unificado, esta es la que más se utiliza, ¿ya? Ahorita vamos a ver en qué consiste y qué diferencias hay entre estas y estas otras. Pero fíjense, vamos a empezar hablando de esta metodología. Pero para eso necesitamos, previo a esto, ¿no?, hacer una pequeña introducción, ¿ya? Acá necesitamos analizar las metodologías de desarrollo de software que que las vamos a elegir de acuerdo al tipo de proyecto que nosotros vamos a emprender, ¿ya? De acuerdo a la naturaleza del proyecto. Entonces, desarrollar un software, fíjense, se compara con lo que ustedes ven acá. Actualmente, si yo les hablo, por ejemplo, esta introducción ustedes la van a encontrar en el libro de Ingeniería de Software de Roger Pressman, ¿ya? Por ejemplo, nos dice él, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir una casa para este animalito, para un perrito, ¿no? El modelado acá puede ser bastante simple, ¿no? Muy mínimo, no necesita mayor modelo, no necesito hacer un plano para, por ejemplo, obtener una casa como para este animalito, para este perrito, ¿no? El proceso de obtención puede ser un proceso bastante sencillo, bastante simple. Y las herramientas también van a ser simples, no van a ser herramientas complejas. Pero el hacer esto es quizá un trabajo poco rentable. Quizá no genera mucha economía hacer, ¿no?, construir una casa acá. Lo puede hacer una sola persona, ¿ya? Si yo subo el nivel de complejidad, construir una casa como esta que ustedes ven acá, ya sí, esta parte va a requerir modelado. Voy a necesitar elaborar los planos para construir esto, ¿ya? El proceso tiene que estar bien definido. No es tan simple como en el anterior ejemplo, ¿ya? Y las herramientas, por supuesto, acá ya son más sofisticadas. Si elevamos el nivel de complejidad y hablamos de construir, por ejemplo, un edificio, aquí sí ya se complica mucho más la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo puede hacer un grupo de personas como en el anterior caso. Aquí yo necesito toda una corporación trabajando en la obtención en la construcción de este edificio. La arquitectura ya no es tan sencilla como la de una casa, ¿no? Y por supuesto, tiende a ser mucho más rentable, ya más rentable. ¿Por qué hacemos esta analogía? Porque, fíjense, el proceso de desarrollo de software actualmente ya se compara con la construcción de un edificio. Ustedes empezaron a programar, por ejemplo, si lo comparamos esto, ¿ya? Análogamente a la construcción de una carrita, una casa para un perrito, ya así han empezado a programar ustedes, les han planteado problemas bien sencillitos, no eran complejos de resolverlos, ¿no? Al inicio, cuando aprendían a programar. Luego, poco a poco, han ido creciendo, fíjense, han ido mejorando sus técnicas de programación, ¿no? Y actualmente ya estarían como listos para poder emprender un proyecto de desarrollo, ya que si lo comparamos con esto, por ejemplo, con lo que estamos viendo acá, la construcción de una casa o de un edificio, los proyectos de desarrollo actuales se comparan con este tercer ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el software ahora, ya actualmente, si bien tenemos herramientas más fáciles, o sea, nos han facilitado al extremo, por ejemplo, ahora las herramientas Case, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya nos dan muchas más facilidades que antes no se tenían, ¿ya? ¿Por qué? Porque el software que se construye ahora es cada día más complejo, ¿ya? Es más complejo y se compara con el tercer ejemplo que veíamos. Vean que este es un modelo, ¿ya? Y este tipo de modelos, si yo hablo ya de un sistema grande, es el que yo tengo que aprender a elaborar, ¿sí? Entonces se compara nuevamente esto ya, el del proceso de desarrollo de software, con el tercer caso que veíamos ahí. Software más complejo. Entonces, ¿por qué es importante cuando yo hablo del proceso de desarrollo de software
el poder construirlo, ¿no? O desarrollar un proyecto de forma metodológica. ¿Por qué necesito utilizar metodología? ¿Por qué ahora, después de haber hablado de ciclo de vida, después de haber hablado de herramientas para obtener información, necesito ahora para empezar a construir mi sistema utilizar una metodología? ¿Por qué? Por la complejidad del software. El software es más complejo, más costoso y nuevamente se compara con construir un edificio, ¿ya? Actualmente. Entonces, la metodología viene a representar un proceso disciplinado que yo debo seguir, ¿ya? Un proceso nuevamente disciplinado. ¿Para qué? Para que este proceso de desarrollo sea más eficiente, más predecible, porque yo me voy a pegar a utilizar una metodología que sé que me va a garantizar el éxito en el proceso de desarrollo, ¿ya? Entonces, por eso es importante el uso de la metodología en el proceso de desarrollo, ¿sí? De acuerdo a ello, ¿qué es una metodología? No es nada más, fíjense, que una serie de pasos que yo debo seguir de manera bien rigurosa, tal que los resultados que yo voy a obtener a partir del uso de la metodología sea un software nuevo, un software modificado. Porque recuerdan, ¿para qué hacíamos análisis? Hemos dicho con dos motivos. Puedo analizar para crear un nuevo sistema o puedo emprender un proceso de análisis para mejorar uno que ya existe, ¿no? Por eso es que acá dice, yo voy a seguir los pasos que me da la metodología para que, de manera rigurosa, tal que el resultado que voy a obtener a partir de unos requisitos que pueden ser nuevos o requisitos que me impliquen mejorar lo que ya hay, sea un software nuevo o un software modificado. ¿Ya? Esa es una metodología. Vean, un conjunto de pasos. Bien, de acuerdo a ello, entonces, en la metodología, yo voy a saber a través del uso de una metodología quién va a ser y qué cosa va a hacer, ¿no? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo debe hacer? Los requisitos nuevos o modificados entran al proceso de desarrollo utilizando una metodología. Este proceso de desarrollo tiene que ser metodológico y los resultados van a ser un sistema nuevo o un sistema modificado. Bueno, por supuesto, no existen metodologías universales, ¿ya? La selección de ellas va a depender de la naturaleza, nuevamente, repetimos, la naturaleza del proyecto, ¿ya? Bien. Entonces, de manera genérica, recordamos que el proceso de desarrollo o la palabra desarrollo implica analizar, diseñar, codificar, probar y como producto de esto voy a tener un sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos aporta la metodología de desarrollo? Garantía de calidad. Quien no desarrolla software metodológicamente no puede obtener un software de calidad, ¿sí? La metodología me aporta ese elemento tan importante en el proceso de desarrollo. El poder desarrollar software de calidad. Vean, hablamos ahora de calidad del software. En el capítulo 1, ¿no? El capítulo 1 veíamos calidad de la información. Ahora estoy hablando de calidad del software. Cuando yo digo que un software es de calidad, cuando ha sido desarrollado de forma metodológica. Mucho ojo con esa parte. Entonces, calidad es igual a requisitos satisfechos. ¿Ya? Entonces, un producto de software es de calidad si cumple rigurosamente con todos y cada uno de los requisitos. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender a capturar requisitos. Y luego vamos a poder ver con los resultados que obtengamos a partir del uso de la metodología, ¿no? Si hemos logrado esos requisitos. Hemos dicho que la metodología me garantiza, ¿no? Calidad en el software. Entonces, no se olviden esta parte, muy importante, no se olviden. Bien. ¿Qué más? También nos aporta el poder estimar costos, la metodología.
aunque en la materia no vamos a orientarnos a eso, porque ya hay otra materia como es ingeniería de software, que ustedes van a llevar más adelante, que les va a enseñar a poder hacer la estimación de costos para su software, ya ahí van a dedicarse a poder ver esta parte, ¿ya? Entonces nosotros obviamos esta parte acá en la materia, para no repetir contenido. Entonces, a partir de esta estimación de costes que la metodología me aporta, yo puedo también poder realizar la estimación del tiempo que voy a necesitar, el dinero y el esfuerzo. O sea, ¿cuántas personas voy a necesitar para ese proyecto de desarrollo? ¿Ya? Eso me aporta la metodología. También evita la metodología el esfuerzo, o parte de los esfuerzos perdidos en poder rectificar fallos. Generalmente cuando no se utiliza metodología vamos a ir cometiendo muchos errores, ¿no? Y eso va a implicar economía, va a implicar tiempo invertido en poder rectificar esos errores. Acá yo voy a garantizar calidad, yo voy a evitar que esto pueda suceder. ¿Por qué? Porque de manera temprana ustedes van a ver con las metodologías actuales que ya yo puedo ir trabajando en esta parte de manera temprana para evitar que exista esto. ¿Ya? Si comparo una metodología con un ciclo de vida, ¿en qué se diferencia? Si el ciclo de vida también me da los pasos, la metodología estamos diciendo que igual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos entonces? Vean, una metodología puede seguir uno o varios modelos de ciclo de vida. Eso quiere decir que en la utilización de una metodología ya por defecto me va a garantizar la utilización de por lo menos un ciclo de vida, ¿ya? O más de uno. Ya adopta la metodología un ciclo de vida, ¿ya? Ahora, el ciclo de vida indica solamente que, ¿no es cierto? Eso habíamos indicado cuando llevábamos ciclo de vida. Solamente me da el ciclo de vida. ¿Qué es lo que voy a obtener a lo largo del proceso de desarrollo? Pero si yo comparo el ciclo de vida con la metodología no solamente se va a basar en el qué, sino más bien se va a centrar en cómo voy a poder hacer yo eso. ¿Sí? Entonces el ciclo de vida me dice que la metodología se centra en el cómo. ¿Ya? ¿Cómo? Cuando llevamos ciclos de vida, y les dije en la práctica, ¿no? Por ejemplo, que vean cómo es el ciclo de vida que tiene en cada uno de estos modelos. Si ustedes han visto qué es lo que se tiene en el análisis, en ningún momento el ciclo de vida les dice cómo lograr cada elemento. Simplemente les ha dado un listado que solamente hace referencia al qué. Pero ahora, con la utilización de una metodología, ustedes van a ver que ya van a saber cómo logro cada uno de esos pasos que la metodología me va a dar. Entonces ahí está la principal diferencia. La metodología indica cómo hay que obtener los distintos productos, ya sea parciales o sea finales. Esto no me garantiza el ciclo de vida. ¿Sí? Muy bien. Hay generaciones, un poquito de historia de las metodologías. Inicialmente, con los primeros lenguajes de programación, no había metodología. Ya nace la programación estructurada, que es la que ustedes conocen. Ahí aparecen las primeras metodologías. ¿Ya? Y actualmente, bueno, seguimos utilizando, obviamente, metodologías ya con lo que es el desarrollo orientado a objetos. La programación convencional, bueno, era una programación muy primitiva, ¿no? Con muchos errores. Más o menos funcionaba así. Este es un ejemplo de programación convencional. Y si ustedes leen este código, se van a dar cuenta que esto puede generar muchos errores. Estos saltos de líneas que vemos acá, por ejemplo, ¿ya? Generaban muchos errores en este tipo de programación. Entonces, acá no se desarrollaba software de manera metodológica. Simplemente como son los primeros lenguajes que han ido apareciendo, ya se ha ido perfeccionando más adelante eso. Y el tipo de programación también, porque hemos cambiado ya a lo que es el desarrollo estructurado, que es lo que ustedes han aprendido a manejar en técnicas de programación 1. Han empezado con programación estructurada y obviamente ahí la programación se mejora. Ahí en la programación convencional yo no podía, por ejemplo, dividir el problema en partes. Con la programación estructurada sí ya me permite hacer eso, ¿no? Es lo que vemos acá en este código, por ejemplo, ¿no? Ya puedo trabajar por partes, ya hay mucho más control, ya hay control, entonces se mejora la programación y con este tipo de programación nacen las primeras también metodologías.
Y obviamente cuando hablamos de desarrollo orientado a objetos, si se van solucionando problemas que tenía la programación estructurada, se va optimizando el uso de código, se va utilizando principios de esta programación. Y obviamente por acá también ya contamos con metodologías que precisamente son las que vamos a ir utilizando, que están orientadas a este tipo de programación, la programación orientada a objetos. Y esto es lo que vamos a aprender a hacer nosotros, esto que ven acá, ¿no? Representar una clase, utilizar estereotipos para poder hacer la representación, utilizar modelos de acuerdo al lenguaje de modelado unificado, ¿ya? Pues de acuerdo a esta generación que hemos visto, ya de lo que es la programación, nacen las primeras metodologías. A partir de las estructuradas, actualmente también se conocen metodologías para sistemas en tiempo real o de tiempo real, y también metodologías orientadas a objetos. Entre estas, aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, de acá, nosotros vamos a empezar con esta, ¿no? El rational robust. Entonces, por ahí hay más. Acá hay algún detalle de cómo más o menos funcionan las estructuradas, qué pasos generalmente nos dicen que debemos seguir. Acá está simplemente una abstracción de lo esencial de la metodología. Que vean, ¿no? Básicamente para modelar estas metodologías estructuradas utilizan lo que ustedes conocen como diagrama de flujo de datos, ¿no? Los flujogramas, ¿no? Es la forma de diseñar el sistema que se quiere construir que utilizan las metodologías estructuradas. Lo mismo acá, vean. Esta es una metodología estructurada y los pasos que se siguen para poder lograr el proceso o el proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, se empieza con planificación, se hace estudio de factibilidad, se capturan requisitos, ¿no? Se hace la especificación lógica del sistema, la especificación física en la parte de desarrollo, se construye el sistema, se prueba y ya tengo el sistema funcional acá en la parte de producción. ¿Ya? Entre producción, este sistema construido. Entonces, así funcionan estas metodologías. Si hablamos de metodologías en tiempo real, Comet es un ejemplo de metodología en tiempo real. Véanse que está basada en el ciclo de vida cascada, ¿no? Y estas son sus etapas de manera general, ¿no? Acá está el usuario, se captura requisitos, se hace análisis, se diseña, se construye el software, ya se hace la integración y validación, ¿no? Las pruebas. Entonces, de esa manera se va logrando el sistema. Y para esto también estas metodologías en tiempo real hacen uso de lo que es la notación UML que vamos a aprender a manejar nosotros. Y también actualmente manejamos metodologías orientadas a objetos, ¿ya? Bueno, conocemos básicamente dos enfoques acá para lo que es el proceso de desarrollo metodológico. Y entre las que vamos a ver son las que veíamos ahí al principio, la metodología RUP, la metodología XP y la metodología Scrum. ¿Ya? Estas están divididas. Las primeras, por ejemplo, actualmente se conocen, o seguramente ustedes han escuchado hablar de las metodologías ágiles o ligeras, ¿ya? Y también de las metodologías pesadas o tradicionales. ¿Ya? Están divididas en dos grupos. Las primeras, estas metodologías denominadas ágiles o ligeras, ya son metodologías más prácticas. Obvian gran parte de la documentación, es decir, estas son ligeras porque no generan mucha documentación en primer lugar, ¿ya? Y están más preparadas para poder trabajarse o utilizarse estas en proyectos cuyos requisitos constantemente van a ir cambiando. Si la naturaleza del proyecto ya se centra en el cambio ya constante de los requerimientos, no me conviene utilizar una metodología pesada, sino más bien una metodología ligera, porque para eso se han diseñado estas metodologías. ¿Ya? En cambio, estas que ustedes ven acá, las tradicionales o denominadas también pesadas, son metodologías donde todo está más controlado, mucho más controlado. A diferencia de esto, en comparación con una ligera, una tradicional genera más documentación. Esta no. Esta obvia en gran parte de la documentación. No genera mucha documentación las ligeras, ¿ya? Pero las pesadas sí. Generan mucha documentación ya antes de implantar el proyecto. Entonces, con estas de aquí, las pesadas, tienen mayor peso en el proceso de análisis y diseño, ¿ya? O sea, su enfoque de estas metodologías es que dicen, yo necesito prestar especial atención al proceso de análisis porque ahí es donde soluciona el problema. Si el análisis está bien, el diseño, la implementación y todo lo que viene a continuación va a estar bien.
Por eso es importante prestar o trabajar mayormente en estos dos primeros procesos, ¿no? Por eso es que dicen, tienen mucho más peso en el análisis y en el diseño, ¿ya? En cambio, ya estas otras, las ligeras, no se centran mucho en el proceso de análisis y diseño. Estas se centran más en el proceso de programación. Por ejemplo, ahí está XP, significa programación extrema XP. Entonces le interesa más la parte de programación, pero a estas no, están más orientadas al análisis y diseño, ¿ya? Bien, las pesadas, indicadas para qué tipo de proyectos. Fíjense, proyectos grandes, cuyo rendimiento y nivel de calidad son críticos para el éxito del proyecto. Entonces, cuando ustedes trabajen con proyectos grandes, se recomienda trabajar ya con este tipo de metodologías. Ya las ligeras para aquellos proyectos cuyos requisitos cambien constantemente. Entonces, ya tienen que saber qué elegir y por qué van a elegir una metodología. Ahí están las principales diferencias, ¿ya? Entonces, las tres metodologías que vamos a ver, fíjense, son el RUP, que es una metodología tradicional o pesada, y también la metodología XP y la metodología Scrum, que son metodologías ágiles, ¿ya? Metodologías ligeras son estas dos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es el RUP, el proceso unificado del racional. Bien, ¿qué es el RUP? Empezamos. Bien. Vean ustedes, esta es la representación de esta metodología, ¿ya? Gráficamente se ve así. Tenemos por acá 4 etapas. Concepción, elaboración, construcción, transición. Son las 4 fases del RUP, ¿ya? Y a su vez, ustedes ven aquí algo interesante. Vean que acá tengo requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, distribución, ¿sí? En cada etapa yo voy iterando de esta manera. Vean que por acá tengo iteración preliminar, iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración N, iteración N más 1. ¿Ya? Si nos damos cuenta, aquí está con su micrófono. Osmar, voy a desactivar su audio. Ahora sí. ¿Ya? Esta metodología, si la vemos así de manera gráfica, ya es una metodología que me ayuda en el proceso de desarrollo de software, que está dividida en 4 partes. El primer informe que les he pedido, ya trabaja en esta primera iteración, ya preliminar, la fase de concepción. También es común que se encuentre con nombre de fase de inicio, ya es la misma, inicio o concepción. ¿Ya? La otra fase es la de elaboración, luego tiene construcción y transición. ¿Ya? La fase de concepción o inicio y elaboración son las que nosotros vamos a realizar acá en la materia, y luego construcción y transición ustedes la van a realizar en análisis 2. ¿Ya? Ahí continúan con el proceso de desarrollo. Entonces, si vemos por acá la fase de concepción y elaboración, ¿ya? Mayormente se concentra en esta parte de captura de requerimientos, ¿no? Vamos a aprender a capturar requisitos. Ya la fase de elaboración, la fase de construcción, si ustedes ven acá, construimos el software, ya el sistema automatizado. Y poco a poco vamos realizando, obviamente, algunas ya pruebas acá, ¿no? Al software. Entonces, esto de obtención del sistema automatizado se da a partir de esta etapa en realidad, la etapa de construcción. Y acá, en estas primeras etapas, ya estamos dando la iteración preliminar con su informe número 1, ¿sí? La fase de inicio, que enseguida vamos a ver en qué consiste, ¿ya? 4 fases entonces, inicio, elaboración, construcción, transición. De entrada, la imagen me indica que esta metodología adopta el ciclo de vida primero, iterativo. Vean, acá yo tengo iteraciones, pero también adopta el ciclo de vida cascada, porque lo que ven aquí es cascada: requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, distribución. ¿Sí? Entonces, está basada en estos ciclos de vida esta metodología.
el ciclo de vida que vemos acá. Aquí vamos a hablar de eso. Vean. Cascada, requisitos, análisis, diseño, que es lo que veíamos ahí en la presentación, construcción y pruebas, y el modelo iterativo, ¿no? Incrementar. En cada iteración realizo o aplico cascada. Iteración 2, cascada. Iteración 3, cascada. ¿Ya? Entonces, en eso está basada esta metodología. ¿Qué características tiene el RUF? Está guiado y manejado por casos de uso. Vamos a aprender, en realidad, el primer modelo que van a construir ustedes es el modelo de casos de uso. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué es un caso de uso, pero es una de las características esenciales de esta metodología. También se centra en la arquitectura, ¿ya? Porque nosotros vamos a partir desde el inicio igual del proyecto, vamos a ir trabajando en la estructura del sistema actual para que a partir de este podamos construir la arquitectura del sistema automatizado. Desde ya es iterativo e incremental porque está basado en ese ciclo de vida. ¿Ya? Van a trabajar con el desarrollo basado en componentes. Está basada esta metodología en UML y uno de los modelos de UML es el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue también, ¿no? Entonces vamos a poder complementar con esto, con UML también, ¿sí? Una de las características que representativas, podríamos decir, de esta metodología, ¿ya? Y además es un proceso integral, ¿ya? Cada que vamos obteniendo modelos o módulos del sistema, vamos a ir integrándolos, ¿no? Y este proceso integrado cuenta nuevamente con esas 4 etapas: inicio, elaboración, construcción y transición. ¿Ya? Esas son las características de la metodología. Un poquito de historia de la metodología. Fíjense, en 1967 tenemos el método de Erickson, el método Erickson. Ya este método se mejora acá en el 87, ya se le da el nombre de Objectory Process. Acá ya entramos en el 95 con el Rational. Y estos dos dan origen en el 96 a este proceso, que inicialmente no era, miren, el nombre cambia acá, no era proceso unificado del Rational. ¿Sí? Entonces, acá, ¿por qué se llama así? Porque ya se hace la implementación del lenguaje de modelado unificado. Y también se incrementa el método ya de Grady-Butch, que significa técnica de modelado de objetos. ¿Sí? Entonces, este es proceso unificado porque unifica estos métodos que ven acá, el de Erickson, Objectory Process, también unifica el método de técnica de modelado de objetos de Grady-Butch, ¿no? Y de ahí nace el nombre de Rational Unified Process, ¿ya? O proceso unificado de Rational. A partir del 98 ya toma este nombre y ese es el nombre que tiene hasta ahora, ¿ya? Es el mismo nombre que se ha manejado, ya no ha sufrido mayor cambio en el nombre. Y ya en el 98, si ustedes ven, se van incluyendo mucho más elementos fuera de lo que es UML y este método de Grady-Butch. Ya se habla del diseño orientado a objetos, ya se habla de ingeniería de datos, se mejoran las versiones de UML, se habla de ingeniería de negocio, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? De rendimiento y carga, ¿no? De administración, configuración, etcétera. Entonces, todo eso enriquece actualmente a lo que es el proceso unificado del Rational. ¿Ya? Un poquito. Entonces, en el 67 nace las primeras versiones de esta metodología. Como han visto, tienen 4 fases. La primera fase, la fase de inicio, que es la que están dando ahora con el primer informe, les decía, ya me permite principalmente definir la razón de ser y el alcance del proyecto. ¿Ya? Acá ustedes van a trabajar en qué, para qué y cuánto. ¿Cuánto no lo vamos a ver? Hemos dicho, porque eso lo van a ver en otra materia, pero sí qué van a hacer y para qué lo van a hacer. Ya acá las actividades dentro de inicio son especificación de criterios de éxito del proyecto, definición de los requisitos, estimación de recursos necesarios, un cronograma inicial, que es lo último que van a hacer, ¿no? Como parte del primer informe. Entonces acá como resultado tengo un documento de definición del proyecto. Ese documento de definición del proyecto es lo que me van a presentar la siguiente semana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí me están estableciendo el problema,
el objeto, el campo, la solución al problema, que viene a ser el objetivo general, ¿ya? ¿Y cómo logro ese problema? Ahí están los objetivos específicos, ¿no? Está la justificación del trabajo, está los alcances del trabajo y también está el cronograma que hablamos acá. Entonces, todos estos elementos son considerados en esta primera etapa, la etapa de inicio. Sigue la etapa de elaboración, que principalmente acá nos vamos a centrar en lo que es el modelo del dominio, ya para poder conocer el negocio. Vamos a aprender a modelar el negocio. Y ese modelo del negocio es el que nos va a llevar mayor tiempito en esta etapa de elaboración. Todo con el fin de poder establecer ya los requisitos oficiales para que entre en producción ya esos requisitos para obtener el sistema. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a quedar nosotros. Vamos a modelar el negocio para capturar requisitos y luego ya con esos requisitos se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de construcción. Y el objetivo de esta etapa, si ustedes ven, se trabaja por ciclos en construcción, ya es obtener el sistema automatizado. Acá se analiza, se diseña, se codifica y se prueba, ¿no? Se hacen pruebas individuales a los módulos que van saliendo en cada ciclo y luego se van integrando poco a poco para obtener el sistema completo. Esa es la etapa de construcción, obtención del sistema automatizado. Y la última etapa es la transición. ¿Ya? En esta etapa de transición, lo único que se hace es entregar producto terminado, o sea, sistema terminado a la comunidad del usuario. Es decir, yo agarro, ya he terminado de desarrollar mi sistema ya está probado, entrego al usuario para que empiece a utilizar su sistema, ¿no? El sistema que se ha desarrollado. Esa es la etapa de transición. Entonces, ahí tenemos las 4 etapas de la metodología. La metodología está basada en UML. ¿Y qué es UML? UML es un lenguaje de modelado unificado. Igual que el RUP. Vean que el RUP es proceso unificado. Este también es un lenguaje unificado. ¿Ya? ¿Por qué es unificado este lenguaje de modelado? Fíjense. Ahorita vamos a ver un poquito de historia y nos vamos a dar cuenta que también tiene mucha relación con lo que veíamos hace rato en el RUP. Ya primero vemos qué es UML. UML me sirve para especificar, para construir, para visualizar y para documentar el sistema. Ya, entonces, esa es la funcionalidad primordial de este lenguaje de modelado unificado. Especifica, construye, visualiza y documenta un sistema. ¿Por qué es unificado? Porque es el resultado de la unificación principalmente de 3 métodos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos métodos? El método de Butch, el que veíamos que también es el resultado del RUP, ¿no? De Grady-Butch, técnica de modelado de objetos. ¿Ya? Además unifica lo que es el método de Ibar-Jacobson, OOC, Ingeniería de Software Orientada a Objetos. ¿Ya? Entonces unifica los métodos y por eso lleva ese nombre de lenguaje de modelado unificado. Entonces eso se ve acá un poquito en su historia. Ya UML o lenguaje de modelado unificado es el proceso de unificación del método de OMT, técnica de modelado de objetos, y de Grady-Butch, ¿no? Estos dos originan el primer, podríamos decir, la primera versión, podríamos decir, de UML, que no se llamaba lenguaje de modelado unificado, sino método unificado, fíjense, en el 95. ¿Ya? En el 95. Luego, recién cambia su nombre en el 96, ya se llama lenguaje de modelado unificado, y hasta ahora se mantiene, ¿no? Como lenguaje de modelado unificado y ha sufrido modificaciones en este tiempo. Hasta actualmente ya utilizamos o estamos utilizando la versión 2 también del lenguaje de modelado unificado, esa es la que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Y fíjense, en realidad con cada versión que sale se van mejorando, se van implementando algunos elementos más que nos permiten enriquecer sobre todo el proceso de desarrollo de software. ¿Ya? Entonces, por eso también es el lenguaje de modelado, el nombre. ¿Ya? Y tiene relación con lo que es el proceso unificado del racional, que es la metodología, ¿no? Y este vendría a ser el lenguaje que vamos a ir utilizando para obtener nuestros modelos. Bien. De acuerdo a ello, entonces, fíjense, UML tiene 9 diagramas.
9 diagramas, ¿ya? Que nos van a permitir visualizar, construir, documentar nuestro sistema. De estos 9 diagramas que ustedes ven acá, nosotros vamos a utilizar, el diagrama de casos de uso. Vamos a empezar a utilizar el diagrama de clases y de objetos, ¿ya? El diagrama de actividades. Bueno, esos son los 4 diagramas que vamos a utilizar nosotros para la primera parte, ¿ya? Casos de uso, clases y objetos, y el diagrama de actividades. El diagrama de secuencias, de colaboración, de estados, de distribución y de componentes, estos diagramas los van a ver más en la materia de análisis 2 porque son más utilizados en el proceso ya de desarrollo del software, más que en la etapa de captura de requisitos. Entonces, para poder capturar requisitos, nosotros vamos a aprender a manejar el lenguaje de modelado unificado, empezando por lo que son los diagramas de casos de uso. ¿Ya? Luego vamos a conocer los diagramas de clases y finalmente vamos a ver el diagrama de actividades. De los 9 vamos a ver solamente 4. Pero fíjense, son todos estos los elementos que componen este lenguaje de modelado, que es universal, ¿ya? El lenguaje de modelado unificado. De acuerdo a ello, entonces, hemos hecho apenas, fíjense, la introducción a lo que es la metodología. Un poquito de teoría de qué es, en qué consiste, qué características tiene, cuándo se crea, por qué su nombre, ¿ya? Y ahora necesitamos entrar ya en lo que es la etapa ya de obtención de los modelos de acuerdo a esta metodología. Ahora ya no nos alcanza el tiempo, ya estamos a 6:24, ¿ya? Pero el día martes vamos a arrancar con lo que es el modelado del negocio, ¿ya? Vamos a arrancar con la etapa de, en este caso, de elaboración. Vamos a empezar por aquí, modelado del negocio, ¿ya? Entonces necesito yo que a partir del martes nuevamente no falten a las clases porque ya empezamos con la parte práctica y es común, siempre les digo, acá empezamos modelado y quien no sabe modelar no aprueba análisis 1, ¿ya? Necesito que ustedes aprendan, manejen, tengan dominio de cada modelo que vamos a ir viendo, porque cada modelo les va a apoyar en poder entender el negocio primero. Vamos a modelar el negocio, es decir, por ejemplo, hace rato en el informe número 1 hablamos de un sistema de control de historiales médicos y fichaje. Para poder capturar los requisitos para ese sistema, vamos a necesitar modelar primero, por ejemplo, el proceso de control de historiales médicos, ¿ya? Es decir, voy a modelar el negocio obteniendo el modelo para ese proceso de historiales médicos, pero también para el control de fichaje. Y a través de ese modelado que yo voy a realizar, voy a poder lograr entender cómo funciona cada uno de estos procesos. ¿Ya? ¿Para qué sirven estos procesos? ¿Cómo están relacionados? ¿Qué información se maneja? ¿Quiénes manejan qué información? ¿Cuáles son las funciones, los roles que tienen cada uno de los actores que participan en estos procesos? ¿Ya? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué tipo de información manipulan? ¿Qué tipo de entidades manipulan para poder ir construyendo tanto los diagramas de casos de uso como los diagramas de clases y también el diagrama de actividades, que son los que vamos a aprender a manejar? Entonces, mi recomendación, ya que hemos terminado esta parte introductoria y todavía teórica del capítulo 4, ya es que a partir de la siguiente clase no falte, ¿ya? Porque empezamos con la parte ya práctica. Entonces, yo voy a compartir hoy día estas presentaciones que tenemos acá, ¿ya? Y también voy a compartir ya el adelanto para lo que vamos a ver la siguiente clase, porque quiero que me lean la primera parte, ¿ya? Y un ejercicio más voy a compartir, que es el que vamos a ir trabajando, vamos a ir modelando en este semestre, ¿ya? Vamos a describir un negocio y con esa descripción vamos a empezar a hacer la parte práctica.
Y paralelo a eso, ustedes también van a ir avanzando en sus informes. Entonces, informe número 1 ya les pedí ahora, la siguiente semana ya les pido el informe 2. Y a partir del informe número 3 empiezan a entregar resultados que van a implicar el modelado del negocio. ¿Ya? Entonces, voy a publicar toda esta información y del modelado del negocio, que ya voy a publicar las presentaciones, necesito que me lean la primera parte porque las voy a pasar rápido a la siguiente clase y vamos a entrar directamente a la práctica. ¿Ya? ¿Qué más? El ejercicio que voy a publicar también, necesito que para la siguiente clase vengan comprendiendo el ejercicio, denle una lectura analítica. ¿Para qué? Para que ya puedan entender lo que vamos a ir haciendo en la práctica. Solamente esas recomendaciones, ¿ya? Y eso sería todo por hoy. Estaríamos ya arrancando con la parte del avance práctico en el capítulo 4 el siguiente martes. Entonces,